Muy bien, somos el equipo 10 y les vamos a hablar sobre transformaciones lineales. Primero, ¿qué son las transformaciones lineales? Son funciones que tratan sobre espacios vectoriales que son compatibles con la estructura de estos espacios. Hay varios tipos de transformaciones lineales, que tenemos reflexión, dilatación, contracción y rotación. En este caso vamos a empezar con la transformación de reflexión. ¿Qué son? Es cuando un conjunto determinado de puntos es graficado desde el espacio a otro, de tal manera que el isométrico pasará como una reflexión. Se puede realizar también con respecto a una matriz. En tal situación, la matriz de salida recibe el nombre de matriz de reflexión. La reflexión suele hacerse con respecto a alguno de los ejes, ya sea X o ya sea el eje Y, como lo podemos ver aquí, que es una reflexión con respecto al eje X, que tenemos aquí nuestros dos vectores reflejados sobre nuestro eje X. Y aquí sobre nuestro eje Y tenemos nuestros dos vectores reflejados. Pero vamos a ver también que se pueden hacer sobre em, otros puntos o otros ejes de reflexión, como ya podría ser la recta de Y igual a menos X, que la podemos ver aquí dibujada, o podría ser con centro en el origen, lo podemos ver aquí, que es en el centro de nuestro plano, o sobre la gráfica de Y igual a X, que la podemos ver aquí dibujada. Vamos a ver un pequeño formulario que cuando nosotros queremos hacer una reflexión sobre el eje X, tendremos que escribir nuestra matriz asociada, que sería esta de aquí, que vamos a multiplicar por las coordenadas que se nos dé del plano de nuestro vector, que serían coordenadas de X y Y, que son las que vamos a sustituir en este espacio. Vamos a multiplicarlo y al final nos van a dar unas nuevas coordenadas, que dichas coordenadas van a ser nuestro nuevo vector o nuestro vector reflejado. Al igual con la reflexión sobre el eje Y, vamos a tener nuestra matriz asociada, que sería esta de aquí, que tenemos que tener mucho ojo con los signos y la posición de los números. Y de igual manera vamos a sustituir nuestros puntos X y Y. Cuando tengamos que hacer una reflexión en Y igual a X, o sea, dibujamos nuestra recta y vamos a reflejar sobre esa recta, esta sería nuestra matriz asociada, y aquí sustituiremos nuestros valores. De la misma forma, cuando sea Y igual a menos X, esta será nuestra matriz asociada, y aquí sustituiremos nuestros valores X y Y, teniendo en cuenta que nuestra matriz asociada cambia para todos los casos. Y cuando vayamos a hacer una reflexión con centro en el origen, esta sería nuestra matriz asociada y aquí sustituiremos nuestros valores. Vamos a ver algunos ejercicios para verlo más claramente. Vamos a empezar con que nuestro vector, o sea v, con coordenadas 3,4 para aplicar la reflexión sobre el eje X. Podemos ver nuestro eje X aquí de color rojo y nuestro vector dibujado aquí con coordenadas 3,4. Recordando nuestra matriz asociada, vamos a sustituir nuestros valores y realizando las operaciones. Vamos a multiplicar nuestra matriz asociada por nuestra nueva matriz, que proviene de los valores que nos dieron de nuestro vector inicial. Al multiplicarlo, vamos a obtener nuevos valores, que serían los valores de nuestro nuevo vector. Estas serían las coordenadas, que lo podemos ver aquí dibujado de color verde, con las coordenadas 3,-4. Y en la imagen se puede ver que nuestro vector inicial se ve reflejado como si fuese un espejo. El eje X actúa como un espejo
refleja exactamente del otro lado nuestro vector nuevo que acabamos de obtener. Para comprobarlo, se toma el vector reflejado, o sea, sus coordenadas en X y en Y, y se hace el mismo procedimiento multiplicándolo por la matriz asociada y se llega al vector original. Y así podemos comprobar que nuestro resultado y nuestro vector reflejado son correctos. Se aplicaría el mismo procedimiento para la reflexión sobre el eje Y, que podemos ver aquí dibujado de color rojo. Nuestro vector inicial de color azul y nuestro vector reflejado de color verde. Haciendo el mismo procedimiento con su respectiva matriz asociada, ojo, esto es muy importante, vamos a obtener nuevos valores, que sería menos 3,4, que podemos ver aquí las coordenadas que están correctas. Y también para comprobarlo se puede ver, aplicando el mismo procedimiento, se llega al vector original, utilizando ahora nuestras nuevas coordenadas de nuestro vector ya reflejado. Cuando querramos hacerlo con una ecuación que dibujemos que sea y igual a x, como vimos anteriormente, se dibuja la diagonal, que ya conocemos esta ecuación, es de las más básicas, y se aplica el mismo procedimiento con su respectiva matriz asociada. Es prácticamente el mismo procedimiento, no cambia nada, solamente la matriz asociada. Y como podemos ver en la imagen, se refleja nuestro vector original de color azul sobre la ecuación y igual a x, que es de color rojo, que sería nuestro eje de reflexión. Obtenemos nuestro vector reflejado de color verde con las coordenadas 4,3. Para hacer una reflexión sobre la ecuación y igual a menos x, que es lo contrario de lo que vimos hace un momento, con el mismo vector, pero cambia nuestra matriz asociada, como podemos ver aquí. Se aplica el mismo procedimiento, se realizan las operaciones, con lo cual obtenemos que nuestra matriz asociada por nuestro vector inicial nos da igual a estas nuevas coordenadas, que es nuestro nuevo vector ya reflejado, que podemos ver aquí de color verde. Por último, para un vector que sea 3,4, que esas sean sus coordenadas, vamos a aplicar la reflexión con centro en el origen. Esta sería nuestra matriz asociada. Sustituyendo y realizando operaciones se obtiene lo siguiente, que nuestro nuevo vector se localiza con las coordenadas menos 3, menos 4, que lo podemos ver aquí dibujado. Este punto rojo sería nuestro centro en el origen y esta línea azul sería nuestro vector inicial. Al reflejarlo sobre el origen, obtenemos nuestro nuevo vector que concuerda con las coordenadas que obtuvimos. Para comprobarlo, se toma el vector reflejado y se hace el mismo procedimiento y se llega al vector original, lo cual nos comprueba de que el vector reflejado es correcto. Como dato o como nota, si nuestro vector inicial está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto, no importa en qué cuadrante esté, las únicas restricciones que tendremos o reglas que tendremos es sobre qué eje se va a hacer la reflexión. Y se aplicaría la matriz asociada correspondiente sin importar el cuadrante en el que esté. Aplica para los 4 cuadrantes, pero tomando en cuenta de que cada reflexión sobre cada eje tiene su respectiva matriz asociada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alanis Mental y les voy a explicar acerca del tema dilatación o expansión. Muy bien. Al igual que en la reflexión, también es posible expandir los puntos dados en una dirección en particular. La expansión se realiza habitualmente para un cierto grado. Es como realizar una operación de multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados
con un término escalar hacia la dirección donde tiene que ser expandido. Sea, por ejemplo, para un punto 2,3, si el grado de expansión es 2, es la dirección de y. Entonces, el nuevo punto obtenido es 2,6. ¿Sí? En la imagen que tenemos abajo, por ejemplo, en dilatación, la C significa que es el número para dilatar o expandir el vector. Entonces, en la siguiente imagen, la dilatación o expansión del vector nos dice que en X, para afectar, también se puede hacer en Y claro, en los dos. En el siguiente ejercicio o ejemplo nos dice, bueno, como les había mencionado anteriormente, si tú quieres que la dilatación sea para X, el C debe de estar arriba. Si quieres que sea para Y, la C debe de estar abajo. Y si quieres que sea en ambos casos, pues tienes que ponerlo en los dos. Pero como el problema nos dice o nos pide solo en el eje X, entonces vamos a cambiar solo el eje X. Sí, entonces acomodamos la matriz, como ya sabemos, C0, 0, 1 de X, de Y nuestra C es igual a 9. Entonces vamos a sustituir, en el caso de C, ponemos 9, 0, 0, 1. Se queda igual. Solo va a cambiar el 9. Aquí vamos a hacer una pequeña multiplicación muy sencilla y sería 9 por menos 3 nos quedaría menos 27. Y 1 por 20 nos quedaría 20. ¿Ok? Entonces, ese también lo podemos graficar para observar el cambio. En el primer vector tenemos en la gráfica es menos 3,20, que es el que nos dan. Y el segundo es menos 27,20, que es el que nosotros realizamos. ¿Ok? Aquí se puede ver que la dilatación en el cambio se agrandó hacia el lado izquierdo. En este caso, cuando se dilata solamente un eje, sí se puede ver el cambio, pero en un movimiento. No se ve la dilatación o expansión que creciera. Pero en ese sentido es cuando van a cambiar los dos ejes. En el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Ok, aquí tenemos un problema que nos dice hallar la expansión y contracción a lo largo del eje Y con K es igual a menos 2 para la expansión. Ok, como nosotros nos estamos enfocando solo en dilatación, vamos a dejar de un lado la contracción. El primer paso es encontrar las coordenadas de cada uno de los puntos. Bien. Para el caso del punto A, es igual a 1,0. Para el punto B es 1,3. Del punto C es 5,3. Y por último, el punto D es 5,0. Lo podemos observar ahí que ya está graficado. Bien, ya que tenemos eso, ahora hay que saber que lo vamos a multiplicar, por así decirse, por una matriz identidad, que es 1, 0, 0, K. Ahí lo podemos observar en la imagen. En la K vamos a sustituir los valores que el problema ya nos está dando. Y al final de la sustitución, lo que vamos a hacer es multiplicarla por las coordenadas de A, B, C y D, que será una matriz. Nos va a quedar de la siguiente manera. Sí, ahí podemos observar que las coordenadas de A, B, C y D se volvieron una matriz. Y esa matriz la vamos a multiplicar por la matriz identidad, que es 1, 0, 0. Y podemos observar que ya sustituimos el valor de K por 2. Ok, ahora multiplicamos esas dos matrices. Sí, como ya sabemos multiplicar las matrices, ahí lo tenemos. Es 1 por 1, 1. Más 1 por 0, 0. Luego nos queda 0 por 0, 0.
más 0 por 2, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 3 por 0, 0. Más 3 por 2, 6. 5 por 1, 5. Más 5 por 0, 0. 3 por 0, 0. Más 3 por 2, 6. 5 por 1, 5. Más 5 por 0, 0. Después al final 0 por 0, 0. Más 0 por 2, 0. Ok, ahora sumamos lo que nos dio para lo que nos dio esa matriz. Bien, nos queda 1, 0, 1, 6, 5, 6 y 5, 0. Ahí podemos observar cómo es que se dilató o se expandió la gráfica. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos el ejemplo 2. Sí, tenemos el vector 3,5 y el vector 2,4. Nuestra matriz quedaría como 3, 2, 5 y 4, donde vamos a aplicar el escalar en forma canónica para obtener la dilatación, donde va a ser 4 veces mayor desde el punto del origen con respecto a los vectores 1 y 2. Entonces sería fila por columna. 4 por 12, perdón, 4 por 3, 12, más 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20. Más 4 por 0, 0. 5 por 0, 0. Más 4 por 4, 16. Entonces, nos queda así. Entonces, esto sería igual a 12, 8, 20 y 16. Estos serían nuestros nuevos vectores. ¿Sí? 12,20 y 8,16. Muy bien, pasamos a cómo nos va a quedar la gráfica. Sí, podemos observar que en la gráfica está el punto 2,4 que se va a expandir al punto 8,16, donde sería 4 veces mayor. Y el otro sería 3,5 a 12,20. Sería el segundo vector. Y de esa manera se representa lo que es una dilatación. Soy Medina, hoy les voy a hablar sobre las contracciones lineales. En álgebra lineal, una contracción, también denominada como compresión, aplanado o aplastado, es un tipo de aplicación lineal que conserva el área euclídea de una región definida en coordenadas cartesianas, pero no es ni una rotación ni un cizallamiento. Sus aplicaciones son graficar un conjunto de puntos en otro, es lo que se conoce como transformación lineal de un conjunto de puntos. Existen ciertas propiedades básicas de la transformación lineal, las cuales, si son tomadas en cuenta y aplicadas al momento de resolver un problema, pueden reducirlo a un problema simple. La notación general utilizada para esta transformación lineal es T igual a R entre N. La contracción. La contracción es el procedimiento inverso de la expansión. Aquí el punto es contraído en un determinado grado hacia una dirección dada, sea el punto de entrada 4, 8, 4 en X, 8 en Y. Si este debe ser contraído para un grado 2 en dirección de X, entonces el nuevo punto resulta ser 2 en X y 8 en Y. La contracción en una función vertical. Cuando multiplica las coordenadas y la función original f de x por una constante k, si k es mayor a 1, la función se dilata, se expande en el eje y. Si 0 es menor a k y k es menor a 1, la función se contrae en el eje y. Puedes expandir o contraer la función en el eje multiplicándose por un número k mayor que 1 entre 0 y respectivamente. Contracción horizontal. En este caso, multiplicando las coordenadas de x de la función f de x por una constante k para obtener la nueva gráfica de g de x. Se trata de sustituir todas las apariciones de x en la función original f de x por k x. 1. Si k es mayor a 1, la función contrae en el eje x. Si
0 es menor a k y k es menor a 1 se dilata y se expande en el eje x. Puedes contraer o expandir una función en el eje x multiplicándose todas las apariciones de x por un número k mayor que 1 entre 0 y respectivamente. Ejemplo, una contracción a lo largo del eje x es una transformación lineal que multiplicada la coordenada x de un vector R2 por una constante 0 menor a c, c menor a 1, esto es t x entre y igual a cxy. Entonces t es 1 entre 0, que 0 sería y, igual a c, la constante entre 0, y t es 0 entre 1 igual a 0 entre 1. De manera que si at te viene siendo el vector sería c, la constante 0 y 0, y cuando estás tratando entre x, siempre se pondrá la y1. Se tiene que tx es igual a xy y c 0, 0, 1. xy igual a cx entre y. De manera similar, una contracción a lo largo del eje y es una transformación lineal que multiplica las coordenadas y de todo vector de R2 por una constante 0 y menor a c, o sea la constante y menor a 1. Como antes, si t es igual a x entre y igual a cx entre y. Entonces si la representación matricial es t, es decir que at es igual a 1, 0 o 0c. De manera que 1, 0, 0c por xy igual a c entre c y y. El ejercicio sería, sea b el vector 4 en x y 3 en y, aplica una contracción cuando c es un tercio en el eje de las x y c es un medio en el eje de las y. De igual manera t vendría siendo como el vector, sería 4, 3, que son las coordenadas 4 en x y 3 en y, igual a, que sería 4 entre 3, de igual manera xy, igual a un tercio, que es x, las coordenadas en el eje x, un tercio, por 0 y 0 por 1, que de igual manera ya se habían dicho que cuando se está tratando en x, y siempre va a ser 1, por las coordenadas que es 4 entre x, entre y, que es 3, igual, un tercio por 4 más 0 por 4, que son las de arriba, y 0 por 3 más 1 entre 3, que sería 4 tercios x, 3y. En la otra manera para tratar en el eje y sería 4 entre 3 igual a, en 4 entre 3 es 1 en eje y, en eje x0, en eje x, porque se está tratando la y, 0, y sería 0 entre un medio que las coordenadas en el eje y, por las coordenadas que es 4 entre x es igual a 1 por 4 más 0 por 4, y 0 por 3 más 1 medio por 3, que sería 4 en eje x y 3 medios en eje y. Si se grafican, sería de igual manera 4 entre 3 igual 4 en x y 3 en y en la primera gráfica. El segundo ya sería con las coordenadas del eje y, x, y en la tercera ya sería con las coordenadas del eje x. Esto sería todo por mi parte. Buenas tardes, yo soy Brian Lipscher y les voy a hablar sobre las transformaciones lineales. Bueno, una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales, es decir, el objetivo es transformar un espacio vectorial en otro. Con más concreto les voy a hablar sobre la rotación. El término rotación tiene dos significados. Ya la rotación de un objeto puede ser realizada con un respecto al eje dado o al eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual se expresa en una forma de ángulo. Asimismo, la rotación puede realizarse en la dirección de las manecillas del reloj o a la inversa de este. En la fórmula de la rotación tenemos que cada punto del plano puede unirse al origen de las coordenadas mediante una recta, es decir, un vector. En la forma que se expresa es en la forma de un ángulo con respecto al eje X. Una rotación del centro de origen y una del ángulo transforma cada punto P en otro punto P cuyo ángulo es del eje X, siendo la fórmula de coseno del ángulo menos seno del ángulo, y después por debajo tenemos igual al seno del ángulo y al otro lado coseno del ángulo. Bueno, ahora vamos a aplicar una en donde se vea el ejercicio. Sea un vector 3,4, aplique una rotación de un ángulo de 120 grados.
utilizando la fórmula coseno del ángulo menos seno del ángulo sobre seno del ángulo coseno del ángulo. Vamos a tomar lo que viene siendo x como el número 3, y como el número 4, dándonos lo que buscamos. Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio. Sea el vector 3,4 con una rotación a 120 grados. Muy bien, vamos a utilizar la fórmula que es coseno del ángulo menos seno del ángulo sobre seno del ángulo coseno del ángulo, dándonos un valor que es el que buscamos de x y y. Bueno, como tenemos, ahora vamos a plantear la fórmula que viene siendo coseno de nuestro ángulo, que va a ser 120. Después tenemos menos seno de nuestro ángulo, que va a ser 120 también. Abajo tendremos seno de 120. Y luego tendremos otra vez a coseno de 120. Ok, ahora tendremos que sacar nuestros resultados de esta operación, lo cual nos quedaría, en la primera sería 1/2 menos 1/2, que es el resultado que nos dio de coseno. En la siguiente tendremos menos raíz de 3/2, que es el menos seno del ángulo, y abajo tendremos igual raíz de 3 sobre 2. Luego igual acá se pone por el coseno menos 1/2. Ok, ahora ya obtenidos estos resultados, los tomaremos en cuenta para multiplicarlos con nuestros valores, que es 3 y 4 del vértice que nos dieron. Quedándonos de esta forma. Un medio menos 1/2 por 3 más menos raíz de 3 sobre 2 por 4. Después abajo también tenemos raíz de 3 sobre 2 por 3 más menos 1/2 por 4. Lo que nos quedaría arriba y los que nos quedaría abajo será nuestro nuevo vector, o las coordenadas de nuestro nuevo vector. Arriba, realizando la operación, nos queda menos 4.96, y en la parte de abajo nos queda .5980. Redondeándolo quedaría 6. Ahora, ya que tenemos estas dos coordenadas, podemos formar el vértice, que nos quedaría de la siguiente forma. Graficándolo, obtendríamos el primer vector, que viene siendo este ya mencionado, de 3 y de 4, y este es como nos quedaría, tomando en punto, uniéndose aquí en este. Y ahora con nuestros nuevos datos, tomando las coordenadas, que vendrían siendo menos 4.96. En el programa aparece 4.96, pero es por nada más por cierta longitud. Luego tendremos aquí también los .5980,
pero el programa nos lo redondea a .60, quedando casi de la misma manera. Igual, uniendo esos dos puntos tendremos este eje. Y ahora lo que queremos comprobar es que en el problema, como nos decía, tendremos que tener una rotación de 120 grados. Así que comparando los puntos, este vértice con el anterior, vamos a poder comparar si es eso cierto. Tendremos que seleccionar un punto y después el otro, quedándonos un ángulo de 120 exacto. Y así es como corroboramos que nuestras operaciones que realizamos acá y el resultado que nos dio aquí de x igual a menos 4.96 y y igual a 5.980 es un resultado correcto, porque nos da el valor o el ángulo que estábamos buscando de 120 grados.